Dios les bendiga. Bienvenidas nuevamente a nuestro contacto semanal. Hoy es lunes y tenemos una invitada especial. Para mí es una alegría, un gozo estar aquí con Salma. Salma Rubio es una joven hermosa, maravillosa, que el Señor ha llamado para el ministerio de ir a las misiones. Entonces, Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Ella tiene un testimonio maravilloso, hermoso, y Dios ha permitido que en esta mañana ella esté aquí con nosotros. Para mí es una bendición, para mí es una alegría, y sinceramente yo sé que para ustedes también va a ser de gran bendición escuchar lo que Dios tiene para cada una de nosotras en este día. Iniciamos semana, y pues que iniciemos esta semana sabiendo que tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, y si tenemos problemas, tenemos dificultades, sabemos que en Él podemos descansar. Y pues te doy la bienvenida, Salma. Es de veras una alegría que estés aquí con nosotros. Gracias, bueno, doy las gracias a Dios, ¿no?, por la oportunidad. Sé que siempre el mensaje llega y obra en la vida de alguien, entonces nos complace saber que Dios a través de un video y de la oportunidad de estar aquí hará algo y hablará la vida de alguien. Amén. Por ahí hay alguna mujer escuchándonos, y para mí es una bendición poder estar con ustedes, saludarles. Hermana Soco, Dios le bendiga. Es una bendición poder estar con ustedes a través de este video y que ustedes puedan recibir eso que necesitan en su vida. Y ahorita platicábamos nosotras precisamente que estamos en momentos diferentes y en situaciones diferentes, ustedes viviendo lo que el Señor ha permitido que ustedes vivan. Pero este video no tiene ni tiempo ni espacio. En el momento en que ustedes la vean, en el momento en que ustedes la escuchen, el Señor va a bendecir su vida de una manera especial. Amén. Y bueno, no sé si alguien tenga Biblia ahí cerca. Quiero platicarles un poquito de lo que Dios me ha permitido vivir en este tiempo en el que estoy sirviendo a Dios. Hace 6 años Dios me salvó, y quisiera tomar la palabra de Dios para hablarles un poco acerca de un pasaje que creo tiene mucho que decirnos. Platicaba con la hermana Ruth y le decía, ella me comentaba que como a veces leemos la Biblia y decimos, bueno, hace más de 2000 años sucedió esto, ¿no?, en la vida de tal persona, en la vida de Pedro, en la vida de X persona que aparece en la Biblia, pero muchas veces decimos, ¿y ahora qué?, ¿no? Entonces yo quisiera platicarles un poquito de lo que Dios me ha permitido vivir en el llamado que me hizo. Soy joven y pues bueno, apenas comienzo, pero hay una porción de la Biblia en Marcos capítulo número 4, versículo del 35 al 41, que dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, refiriéndose a Jesús, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y termina diciendo: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? A mí me impresiona mucho porque quiero platicarte un poquito del contexto, de lo que involucraba la situación en la que estaban los discípulos. Yo no sé en qué situación estés ahora, ¿no? Sé que no estás en una barca, tal vez literalmente como en la que estaban los discípulos. Tal vez no estás en medio de una tormenta en el mar como lo estaban ellos, pero sé que hay situaciones que forzosamente estás viviendo porque estamos en esta vida y estamos en este mundo. Lo interesante de este pasaje es que muchas veces nos centramos en la tormenta, ¿no?, que estaban viviendo ellos, y decimos: híjole, pues pobre, ¿no? Estaban viviendo una tormenta. Y la tormenta tal vez es significativa para nosotros cuando pensamos en la prueba que estamos viviendo ahora, ¿no?
Y en este momento a mí me interesa mucho destacar que en realidad la tormenta no era lo primordial en ese momento que ellos estaban viviendo. En realidad muchas veces nos centramos en lo que estamos viviendo y no nos hemos puesto a pensar con quién lo estamos viviendo. O sea, estoy viviendo esto, pero ¿quién está conmigo? Yo pienso que Jesús en este momento les hace una pregunta y les dice, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y en realidad pienso que fuera aún de cualquier religión, toda persona tiene basada su fe en algo, porque la fe es confianza, ¿no? Tú puedes confiar en ti mismo, tú puedes confiar en alguien más, también humano como tú. Tú puedes confiar en Dios y tal vez, no sé de qué manera, ¿no? Pero la mayoría de la gente dice, yo creo en Dios. Yo en realidad me he topado, la mayoría de la gente, escasamente, hay gente que dice, no, simplemente yo no creo en Dios. Y en este momento yo quisiera que te subieras a la barca con los discípulos de Jesús y pensabas en ese momento que estaban viviendo. Ahora, los discípulos de Jesús, al menos había 4 pescadores en la barca: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y ellos eran pescadores, y en aquel momento ellos estaban de alguna manera involucrados en lo que implicaba estar en el mar. Estaban en el mar de Galilea, estaban en una barca. Jesús estaba a la orilla, en la popa, es decir, en la última parte de la barca, durmiendo. Y no implicaba que Jesús fuera negligente en esta situación que ellos estaban viviendo, pero había algo que Dios les quería enseñar. Ahora te quiero decir, para ellos era normal estar en la barca, era normal estar en medio de una tormenta, porque en el mar de Galilea sucedían tormentas la mayoría del tiempo. Era normal que Jesús estuviera atrás descansando y que ellos fueran en la barca, no les daba miedo. Pero hay un momento en el que todas las circunstancias cambian y yo he platicado con la gente y digo, qué interesante, porque aún los pescadores que sabían andar en el mar, que sabían manejar la barca, que sabían ir en medio de la tormenta y contra la tormenta, se amedrentaron. O sea, en ese momento yo me pongo a pensar y yo decía, ¿por qué? Creo que muchas veces las cosas que vivimos van más allá de nuestra experiencia y van más allá del control que nosotros tenemos sobre las cosas. Yo creo que esa fue la razón por la que se amedrentaron, ¿no? Y bueno, acudieron al maestro y le dijeron, pues ¿dónde está, no? O sea, estamos pereciendo, o sea, ve cómo estamos. Y en ese momento aparece Jesús en la escena, como creo que ha aparecido en la mayoría de la gente, o no sé si en la mayoría de la gente que nos ve. Y si Jesús no ha aparecido hasta ahorita en medio de la tormenta o en medio de lo que vives, creo que es un buen tiempo para que Él comience a aparecer y comience a estar involucrado en medio de lo que vives. Y me interesa mucho porque muchas veces en medio de lo que vivimos nos centramos en aquello que estamos pasando, les decía yo, y no en quién está con nosotros. Y yo me preguntaba, ¿acaso nuestra fe puede descansar? Porque muchas veces no tenemos confianza en que Dios verdaderamente está con nosotros. Y nuestra fe puede descansar. La pregunta sería, ¿en qué puede descansar nuestra fe? ¿En qué podía descansar la fe de los discípulos en este momento donde todo estaba fuera de su control totalmente? Y lo primero es que creo que nuestra fe puede descansar en sus atributos, en quién es Dios. Yo creo que todos tenemos un concepto, una percepción de Dios. Lo difícil aquí es pensar de alguna manera o de otra si nuestra percepción de Dios es correcta. Creo que es ahí donde nos desviamos y es ahí donde perdemos el rumbo. Porque muchos creen que Dios solamente es amor. Otros creen que Dios solamente es justicia. Y creo que es ahí donde la palabra nos lleva a conocer realmente quién es Dios. Quién es Dios en su esencia, quién es Dios en su carácter. Y la Biblia define muy bien quién es Dios. En muchas situaciones de gente como tú,
Dios definía muy bien quién era Él. Y una de las cosas en las que debe de descansar nuestra fe es en sus atributos. Y en realidad los atributos de Dios hablan de lo que Él es en esencia. Yo le podría preguntar a la hermana Ruth, ¿qué le caracteriza? Y yo podría, bueno, hasta ahorita de lo que conozco de la hermana Ruth, sé que es mucho más de lo que yo pudiera describirla. Sé que solamente Dios la podría describir de manera correcta, pero yo puedo decir que ella es una mujer apasionada. Así la puedo describir yo, ¿no? Yo podría decir que es una mujer llena de Dios. Y eso es algo que le caracteriza a ella en su esencia. Yo percibo que ella es paciente, por ejemplo, ¿no? Y yo percibo eso, no sé si sea realmente paciente. Ahora la pregunta es, ok, entonces, eso caracteriza a la hermana Ruth. Yo quiero que tú pienses en este momento, ¿qué te caracteriza a ti? Yo por ejemplo, yo soy muy arrebatada, ¿no? Demasiado, soy una persona de carácter muy fuerte. Y la pregunta entonces sería, ¿qué te caracteriza a ti? Pero también, ¿qué caracteriza a Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Cuál es tu esencia y cuál es la esencia de Dios? Y bueno, la esencia de Dios habla de sus atributos, de quién es realmente Él como Dios. Porque dice el versículo que Él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y bueno, sus atributos, en realidad la Biblia habla de lo que Él es en sus atributos. Y es que lo primero, por ejemplo, uno de sus atributos es que Él es eterno. Él en realidad no tiene un principio y Él no es un fin. Él es el alfa y Él es el omega, dice Apocalipsis. Por ejemplo, Él es omnipresente. Él en medio de este lugar y en medio del lugar donde tú estás, Él está. Amén. Él es omnipotente en el medio de cualquier situación. Nosotros creemos que Él es el Dios de lo imposible porque Amén. Él tiene un poder sobrehumano. Yo estuve entre unos indígenas en Sonora, en el sur de Sonora, en un lugar llamado Estación Oros. Y te podría decir que ahí no solamente vi la omnipotencia de Dios en el sentido de que Él es poderoso. Yo creo que vi cada uno de sus atributos. Yo vi el amor de Dios hacia la gente. Yo vi la santidad de Dios ante las circunstancias de la gente. Yo vi su justicia. Yo vi su bondad sobre esa etnia o esa tribu, sobre la tribu yaqui. Y era un pueblo, ¿no?, dentro de Osho que involucraban a toda una etnia, pero yo vi verdaderamente la esencia y el carácter de Dios revelándose a las personas. Y yo creo que Dios siempre quiere. Yo creo que Dios siempre ha querido revelarse al hombre, siempre ha querido, en medio de las circunstancias en las que vivimos, revelarse de una manera especial. Por ejemplo, no sé, pero en medio de tu situación tal vez Dios te quiere revelar su amor. Tal vez Dios te quiere revelar su bondad. Seguramente Dios en medio de lo que vives, al final del proceso, te revelará su misericordia. Te revelará en medio de la enfermedad o en medio de la situación, de lo que tienes, de lo que padeces, su poder. Y yo creo que creo que la única manera en la que podemos entender el poder de Dios, yo creo que la hermana Ruth está de acuerdo conmigo, es experimentándolo. Así es. Porque yo le puedo decir a la hermana Ruth, yo sé que Dios es poderoso. Y la hermana Ruth me puede decir, sí, amén, yo sé que Dios es poderoso. Pero yo sé que la hermana Ruth no solamente me dice amén, yo sé que Dios es poderoso, porque ella quiere acompañarme conmigo en algo que yo digo, ¿no? Yo sé que la hermana Ruth ha visto el poder de Dios. Yo he visto el poder de Dios. Y yo sé que en medio de nuestra vida, tú has visto el poder de Dios. Tal vez aún más asombroso de lo que yo lo he visto. Tal vez más asombroso de lo que la hermana Ruth lo ha visto. Pero yo creo que nuestra fe debe de descansar en quién es Él. Él es sabio en medio de lo que vives. Yo pasé un proceso difícil mientras estuve sirviendo a Dios
Y un día en la casa donde vivía, yo decía, si Dios fue glorificado en medio del proceso, estuvo bien y valió la pena. Muchas veces creemos que en medio de lo que vivimos, las cosas no valen la pena. No le encontramos la meta de Dios en eso, no encontramos la meta que tenía Dios en medio de ese proceso. No encontramos el objetivo de Dios en medio de lo que vivimos. Y creo que esa es una equivocación muy grande. Creo que en medio de lo que vivimos, hace unos días o ayer o antier, platicaba con una amiga misionera que está también entre los yaquis y ella me decía, creo que tenemos, no recuerdo sus palabras, pero me decía, creo que en medio del proceso que estás viviendo, tienes que encontrar lo que Dios quiere lograr en eso. Yo quiero que hoy tú te pongas a pensar, tal vez después del video lo pienses ahora mismo, cuál es el objetivo de Dios en medio de lo que vives. Porque entonces si caminamos en la vida sin objetivos y sin metas, entonces pienso que caminamos sin dirección, ¿no? Y decimos, me siento perdido. Y en ese momento ellos estaban en medio de la barca y yo creo que ellos a lo mejor no encontraban el propósito por el que Dios permitía esta tormenta en medio del mar de Galilea, en medio de la barca. Y creo que lo primero que Dios quería lograr en sus discípulos era revelarse. Él se quería revelar a ellos como Dios. Y se reveló. Se reveló de tal manera que al final de esto, ellos se preguntaron, aún ya habían caminado con el Señor, y se terminaron preguntando, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Se cuestionaron, o sea, se preguntaron, ¿quién es este? O sea, vamos en la barca con él, pero ¿quién es este? O sea, hemos caminado con él, obedecimos, Pedro dijo, lo hemos abandonado todo por seguirte, en algún momento le dijo a Jesús, pero en ese momento se preguntaban, ¿quién es este? Y yo quiero que tú te preguntes en esta hora, ¿quién es ese que hoy está contigo? Tienes que definir quién es. Tienes que saber verdaderamente quién es quien va contigo. Yo le decía hace semanas a una iglesia, creo que hace falta dos cosas para caminar en esta vida. Uno, ¿quién eres tú? Y segundo, ¿quién es quien va contigo? Porque es muy incierto ir caminando sin saber quién eres y sin saber quién va contigo. Es algo muy incierto. Y los discípulos terminaron preguntándose esto. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces Jesús tenía dos propósitos en ese momento. Revelarse a ellos y verdaderamente que sus discípulos, que la fe de los discípulos fuera bien adiestrada. Porque después de esto, Jesús iba a estar en la cruz, iba a morir, iba a resucitar, se les iba a presentar, iba a ascender, iba a comenzar una iglesia que tenía que creer en el poder de Dios. Y que creemos en el poder de Dios, ¿no? Entonces, creo que nuestra fe puede descansar no solamente en sus atributos, sino también en sus promesas. En la Biblia hay 3.565 promesas. Y me impacta porque creo que tenemos mucho en lo cual confiar, tenemos mucho en lo cual valernos. Números capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Entonces creo que también la Biblia define cómo se comporta Dios en diferentes situaciones. Te lo voy a leer un poco rápido. La Biblia habla acerca de Jehová Rafa. Y Jehová Rafa es traducido como Dios es mi sanador. Jehová Nisi, Jehová es tu bandera. Jehová Shalom, Jehová es tu paz. Jehová Raá, Jehová es tu pastor. Jehová Titzikenu, Jehová es tu justicia o es justicia nuestra. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová Chama, Jehová está allí. Cuando yo me fui a servir al Señor, aun cuando comencé el instituto bíblico, yo vi muy bien cada uno de
de estas promesas que caracterizan a Dios. Yo vi a Dios glorificarse como mi sanador mientras estuve en la etnia yaqui. Me deshidraté por las fuertes temperaturas, estábamos a 49 grados centígrados, 50 en medio del calor. En el templo no había obviamente aire porque no había en primer lugar luz, no había agua, pues el templo no estaba así como que pues muy cómodo, no había ventanas, no había vidrios, perdón, en las ventanas. Entonces la situación involucraba algunas cosas, ¿no? Pero había templo. Y había alguien que tenía que escuchar, y había muchos que habían que escuchar. Y un día me deshidraté 2 veces por las fuertes temperaturas. No estaba mi cuerpo pues de alguna manera preparado o listo para temperaturas así. No había vivido en temperaturas tan altas. Y me deshidraté. A partir de ahí la flora intestinal se me dañó. Entonces eran muy escasas las cosas que podía comer. Y un día recuerdo que fui a Empalme a una iglesia, a un ministerio que se llama Fe que Mueve Montañas, si no me equivoco, y yo iba enferma y no podía comer muchas cosas. Y siempre que visito una iglesia, al final le pido que oren por mí, porque yo creo y he visto su poder cuando hay una iglesia que ora. Y en ese momento terminó el servicio, terminé de predicar. Para no hacerla muy larga, oraron por mí. Y yo recuerdo, no sé si fue la pastora de ese lugar, pero yo recuerdo que alguien tocó mi estómago y simplemente puso así su mano. Y recuerdo que a partir de ahí Dios me sanó. Y pude trabajar bien en el lugar. Había faltado como a 2, 3 cultos porque me había sentido muy mal, la verdad estaba pues deshidratada simplemente. Y la flora intestinal está dañada, y a partir de ahí pude comer lo que me podían ofrecer, ¿no? Y también he visto mucho acerca de lo que dice Jehová proveerá. He visto literalmente, o sea, Dios es mi sustento en todas las cosas, en todas las cosas. Y vi cómo Dios me proveía. Aún desde el instituto han sido años donde he visto el poder de Dios en ello, ¿no? O sea, mientras yo estaba ahí, yo me fui y no tenía segura obviamente una casa, no tenía seguro una estancia, no conocía a la gente. Viajar al pueblo, viví en otro pueblo que se llamaba Vicam, tenía que viajar a Estación Oros y Dios proveyó de todo lo necesario para que yo estuviera ahí. Y no solamente, creo que no nos debemos de limitar a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Creo que estamos hechos para vivir para otros y para buscar que el poder de Dios se glorifique no solamente en ti, para que el poder de Dios se glorifique en los que están a tu alrededor y en los que realmente necesitan que tú hables y que no calles. Yo siempre he dicho, que no sea necesario que las piedras hablen. Y en ese momento, al final, creo que nuestra fe descansa no solamente en sus atributos y en sus promesas, sino que también nuestra fe debe de descansar en quién es Él. Y yo te decía ahorita, pregúntate verdaderamente quién es Él. Porque Él en ese momento de la tormenta dijo, silencio, cálmate. Así le dijo, simplemente a la tormenta y al mar y al viento. Silencio, cálmate. O sea, Jesús, como agente de la creación del Padre, tuvo el poder para calmar ese momento. No sé si tú estés a lo mejor relacionada con la Biblia, pero Pablo, camino a Damasco, Saulo en ese entonces camino a Damasco, se tuvo que hacer esta pregunta. ¿Quién eres?, le preguntó. Camino a Damasco, él cae a tierra y en ese momento él tuvo un encuentro con Jesús y le hizo 2 preguntas. ¿Quién eres? Y Jesús responde y dice, soy Jesús a quien tú persigues. Y enseguida le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y creo que este es un buen momento para que tú le preguntes a Dios, ¿quién eres? Porque no podemos vivir una vida sin saber quién es Dios. Es una manera muy equivocada de caminar. Tú tienes que definir quién es Dios.
Y yo hace unos días le decía a una joven, le decía, no puedo vivir pensando o creyendo lo que Dios dice de otros. Yo no puedo vivir creyendo en lo que solamente la hermana Ruth me podría decir. Me podría decir la hermana Ruth, Salma, Dios es esto, Dios es aquello, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Y la hermana me puede describir mucho de lo que es Dios porque ella lo ha vivido con Él. Pero qué tragedia tan grande cuando nosotros creemos en quién es Dios por lo que otros dicen de Él. Es una manera muy equivocada de caminar. Cuando tú realmente puedes vivir sabiendo quién es Dios. Si tú eres una mujer que cree en Dios, yo te invito a que todos los días tú esperes algo de Dios. Espéralo. Levántate en la mañana creyendo que vas a ver a Dios glorificado en lo más mínimo, en el detalle que tal vez a nadie le parecerá asombroso, pero a ti sí. Ahí conociéndote Dios, que haga algo en tu casa mientras haces lo que tienes que hacer en tu casa como ama de casa, si trabajas, si estudias, si haces lo que haces. Entonces tienes la oportunidad de todos los días levantarte y ver realmente quién es Dios y ver su poder. Y yo te vuelvo a repetir, no creas en Dios por lo que otras mujeres dicen de Él. Cree en Dios por lo que tú vives en Él, por la manera en la que Dios se glorifica en ti. No creas en Dios porque la gente diga, es que Dios es amor. Sí, yo también creo que Dios es amor, pero ¿sabes por qué creo que Dios es amor? Porque Dios ha mostrado su amor hacia mí y me ha salvado. Yo por eso creo en el amor de Dios. Yo creo en la santidad de Dios porque su palabra dice ser santos como Dios es santo. Yo creo en su santidad porque sé que en Él en realidad no hay pecado. Yo creo realmente en su misericordia porque su misericordia es una cada día y porque hoy estoy aquí de pie, estoy aquí sentada con la hermana Ruth con vida porque Dios es misericordia. Entonces yo por último te invitaría a que tú realmente hoy te preguntes si tu fe está descansando en el control que tú tienes sobre las cosas o estás descansando en los atributos de Dios, en quién es Él, en su esencia, en su carácter como Dios. Si estás descansando realmente en sus promesas y si estás descansando verdaderamente en quién es Él. Pablo se lo preguntó y dijo, ¿quién eres? Y segundo, ¿qué quieres que yo haga? Creo que hoy es también un buen momento para preguntarte ¿qué quiere Jesús que tú hagas? ¿Qué quiere Jesús que tú hagas en medio de lo que estás viviendo? Porque yo creo que muchas veces nos equivocamos porque en medio de la situación en la que vivimos decimos que Dios se encargue de todo, ¿no? Es una frase muy común entre nosotros. Y sí, Dios se encarga de lo más mínimo, yo lo sé, yo lo creo y no solamente lo creo porque es algo que decimos, lo creo porque lo he vivido. Y sí, Dios se encarga de todo, pero creo que en medio de las circunstancias nos corresponde algo que hacer. Y tenemos que verdaderamente hacer algo, responder en algo. Hay una parte que corresponde a Dios y hay una parte que corresponderá a ti. Pregúntale en esta hora a Jesús, como Pablo se lo preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Haz algo. Y verdaderamente vive no solamente creyendo en el poder de Dios, vive viviendo en el poder de Dios. Creo que podemos realmente vivir en ello. Mientras estuve en la etnia, yo le platicaba a la hermana para terminar que vi enfermos que cuando yo los vi con mis ojos humanos dije, no, tal vez otros misioneros y yo éramos la última respuesta a la necesidad de un hogar, ¿no?
como cristianos, como alguien que cree en Dios. Y yo decía, yo cuando entraba a los lugares decía, ¿es en serio? Por la situación, ¿no? Porque mis ojos humanos decían, Salma, la situación está difícil. Pero creo que era una buena oportunidad para ver el poder de Dios manifestado en la vida de alguien. Recuerdo mucho, hablando de mujeres, que había una mujer que iba al templo. Cuando yo recibí el lugar había una persona, una hermana que luego empecé a apreciar mucho. Iba otra hermana de esa mujer y se rumoraba por ahí, ¿no?, que ella hacía brujería y practicaba esas cosas. En el lugar donde yo estaba, la brujería era, era algo totalmente común, ¿no? Era como ir nosotros al cine, ¿de acuerdo? Era literalmente, era súper normal ir con el brujo porque un familiar tuyo estaba enfermo y necesitabas un trabajo, ¿no?, de brujería. Y recuerdo que esa mujer entraba al templo y solamente agarraba una silla. Se dice que los yaquis son como que muy bravos. Lo decían así, sí, es una etnia muy revolucionaria, que ellos mismos se gobiernan, ahí la policía y todo eso pues no tiene como que parte en realidad. Y me impresionaba mucho porque la mujer llegaba, agarraba una silla y se sentaba al último, a veces asomaba por la ventana y me gritaba, ¡ábreme! Y ya iba yo y le abría o me tocaba la puerta y cosas así, ¿no? Entonces yo la veía que yo decía, ¿por qué razón esta mujer está aquí? Porque mientras yo predicaba ella se reía, ¿no? Y como que me retaba y estaba ahí y yo decía, qué raro, ¿no? Pero lloraba por esa mujer y yo dije, un día, aunque esta mujer tal vez hoy no crea, creo que no me voy a ir de este lugar sin ver el poder de Dios sobre esta mujer. Y yo no sé si realmente tú creas, no lo sé. Pero esa mujer entraba y siempre estaba ahí. Algo que me llamaba la atención era que siempre iba, tarde, pero llegaba, llegaba. Y yo dije, yo decía dentro de mí, un día que entres aquí a este lugar, donde era la casa de Dios, yo decía, un día que entres a este lugar te vas a topar con el poder de Dios y vas a cambiar tus actitudes y vas a cambiar tu manera de pensar y vas a cambiar tu manera de vivir y Dios cambiará completamente tu percepción de las cosas. Yo decía, por algo, a lo mejor esa mujer iba con intenciones equivocadas al lugar, pero Dios iba a cambiar sus intenciones. Amén. Y llegó el día, mujer, en el que ella entró a ese lugar y Dios habló de una manera tan clara con ella. Y para mí ella era una mujer muy dura, de carácter, de esa gente que no llora, de esa gente que no se dobla, de esa gente que no le intimidas, de esa gente que simplemente tú dices, ¿y cómo le irá a llegar a Dios a esta mujer? Y llegó el día y me impresionó mucho porque vi llorar a esa mujer. Vi doblar la cabeza, inclinar su cabeza, y yo sabía que para ella inclinar su cabeza era de alguna manera sumisión. Estaba representando que esa mujer estaba doblegada en ese momento. Y esa mujer lloró y esa mujer cambió de actitud conmigo y creo que cambió de actitud ante Dios. Porque los días de la oración ahí estaba, pero yo veía, no sé, yo veía una carga tan grande en ella. Y al final, cuando yo estaba a punto de venirme, ella me dijo, yo no te quiero despedir. Y yo dije, no me quiere, ¿no? No, lo que pasa es que en la etnia yaqui tienen como que un concepto. Bueno, tenemos que entender que la cosmovisión de los indígenas cambia mucho a la de nosotros. Ellos a veces viven fuera de una ciudad, de un entorno como el que tú y yo vivimos. Y para ellos el que yo me fuera era una sensación de abandono. Y me decían, nosotros no te queremos despedir porque no queremos que te vayas. Y ella me dijo, yo no voy a estar el domingo que tú te despidas, yo te voy a despedir antes porque no quiero verte ir. Me acuerdo que me hizo unos tacos dorados, después de un culto me invitó a sentarme en un solar
para convivir y hablar. Y me impresionó mucho porque esa mujer llegó y tal vez ella nunca pensó que se iba a topar con el poder de Dios. Tal vez esa mujer creyó que esos meses que yo iba a estar ahí, simplemente iría, me incomodaría y se acabó, ¿no? Pero no, esa mujer tenía que toparse en algún momento el poder de Dios y se topó con el poder de Dios. Y el día que me despedí, ahí estuvo aún en el templo, estuvo su hija, estuvieron sus nietos y ahí estuvo esa mujer y sé que no sé cómo esté hoy, pero creo que aún en medio de lo que ella esté viviendo, ella no puede quitar de su mente que un día tuvo un contacto con el poder de Dios. Y yo creo que hoy es una buena oportunidad para poder realmente ver el poder de Dios sobre tu vida, sobre tu situación, sobre tu familia, sobre esta ciudad, sobre el lugar en donde estés. Amén. Amén. Dios tiene planes para cada una de nosotras. Y esas situaciones por las que pasamos son situaciones precisamente las cuales Dios va a usar para manifestar su poder, para dar a conocer sus atributos, para que tú conozcas ese Dios que sana, ese Dios que restaura, ese Dios que provee. Esa situación no está ahí por un error. Esa situación no sucedió sin que Dios no supiera que ya estaba sucediendo. Es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Y Dios tiene planes específicos para ti. El que tú estés viendo este video no es una coincidencia. Es también para que tú conozcas, es una invitación para que conozcas quién es Dios a través de tu propia experiencia, no por lo que te digamos, sino que tú misma de ese lugar para que Dios se manifieste y tú puedas conocer quién es Dios, cómo es que Dios se quiere manifestar en tu vida. Quizás te va a enseñar una manera como Él es y después te va a enseñar otra y otra y otra y nunca terminamos de conocerlo, porque Él es maravilloso, como decía Salma al inicio, no tiene principio, no tiene fin, Él es eterno y nosotros no podemos, superar, no podemos entender todo lo que es Dios, pero Él poco a poco nos va mostrando quién es Él. Y yo creo que ahorita que hablaba la hermana Ruth, yo creo que muchas personas que ahora creen en Dios, creen porque de alguna manera lo han cuestionado y le han preguntado, si tú eres Dios, a ver, muéstrate. Y Dios, cuando nosotros lo cuestionamos, Él no se siente intimidado, ¿sabes? Él no se intimida. De hecho, ahorita estaba pensando, y en el mundo musulmán, muchos han creído en quién es Jesús porque se han preguntado, ¿quién eres? ¿Quién eres? Verdaderamente hay más allá de mi religión, hay más allá de lo que yo creo, hay más allá de Mahoma, que es su profeta, no, más allá de lo que ellos creen. Se han preguntado y Dios, una de las cosas una de las maneras en las que Dios se ha revelado al mundo musulmán es por medio de sueños, cuando realmente han visto a Jesús de alguna o de otra manera y ellos han creído en Dios. Y yo creo que no está mal que hoy en este momento, en medio de lo que vives, creas o no creas en Dios, cuestiones y le preguntes a Dios, a ver quién eres, verdaderamente quién es el Dios de Ruth, quién es el Dios de Salma. Y si tal vez tienes incertidumbre de lo que tal vez estamos hablando hoy, tómate un momento y pregúntale verdaderamente, como sus discípulos preguntaban en ese momento, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Amén. Amén. Yo te invito a que ahí donde tú estés, nos acompañes a hacer esta oración. Queremos orar por ti, queremos orar por esa situación por la que estás pasando y queremos orar para que Dios se manifieste en tu vida de una manera muy especial, de esa manera que Dios ya tiene destinada para ti. Yo quiero que Salma nos dirija en esta oración. Amén. Señor, en esta hora te doy gracias por la oportunidad, Señor, de estar aquí. Gracias, Señor, por aquellas mujeres que en este instante escuchan
este video o que en algún momento se toparán este video. Yo en esta hora me dirijo a ti, Señor, sabiendo quién eres tú. Y puesto que sabemos, Señor, quién eres tú, yo te pido, Señor, que a través de ello, Señor, de las circunstancias que vive cualquier mujer, Señor, tú puedas ser glorificado, Señor. Que realmente, Señor, encuentren el propósito, el objetivo que tú tienes, la meta que tú tienes, Señor, en medio de lo que están viviendo. Que puedan canalizar esa etapa de su vida, ese proceso, esa circunstancia, a un propósito divino y a un propósito eterno. Señor, nosotros no vivimos bajo solamente procesos terrenales, vivimos bajo procesos eternos, Señor. Y yo creo firmemente, Señor, que así como tú querías revelarte, Señor, a la vida de esos discípulos en medio de esa barca, en medio de esas circunstancias, en medio de esa tormenta, hoy tú te quieres revelar, Señor, a nuestras vidas. Yo creo que tú siempre has querido. Yo creo que en este instante, Señor, tú quieres. Y yo te pido que si hay una mujer enferma, Señor, de diabetes, de cáncer, de hipertensión, Señor, de trombosis, de varices, de vista, de oídos, de cualquier parte de su cuerpo, de su matriz, Señor, si hay mujeres estériles escuchando esto, si hay mujeres, Señor, que sufren en medio de su hogar, Señor, y se sienten sin valor. Yo quiero que tú, Señor, en este momento, Señor, te reveles a sus vidas, Señor, y verdaderamente obres en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, ante el cual se doblará toda rodilla, Señor, aún de los que están en el cielo y en la tierra, Señor. Que cumplas tu propósito, Señor, y que verdaderamente cada mujer, Señor, en el mundo entero pueda descansar, sabiendo que su fe, Señor, su confianza, la han depositado en ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así sea. Gloria a Dios. Gracias, le damos a Dios por la oportunidad de tener aquí a Salma. Te agradezco, Salma, por esta hermosa palabra que nos acabas de compartir. Y pues ahí te manda saludos mi hermana Raquel. Raquel, una bendición. Saludos. Dios le bendiga, hermana. Y pues le damos gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron. Esperamos que tengan una hermosa semana y recuerden, Dios está con ustedes, no las deja ni de día ni de noche, y Él se manifiesta a nuestras vidas conforme a su perfecta voluntad. Y pues nos despedimos, Alma, que el Señor te bendiga. Gracias.